Hoy he querido cambiar y es que estoy un poco cansado de tanto tema que se está bombardeando a día de hoy, lógicamente con todo el tema del coronavirus y la posible crisis que se dé en la actualidad. Por ello he decidido tratar un tema completamente distinto y aventurarnos a un pasado que todavía no había tratado. Hoy vamos a hablar de un periodo histórico apasionante y que fue precursor de unos avances enormes para la humanidad y semilla para lo que hoy es Europa y el mundo. De hecho, y al contrario de lo que muchos piensan, las primeras teorías económicas, según ha descubierto la historia del pensamiento económico, son gracias a los antiguos filósofos griegos. En concreto, el máximo precursor sería, como no, el gran Aristóteles. Pero bueno, eso ya es otra batalla. Ahora aventurémonos a este apasionante periodo de la historia y descubramos cómo era la economía de la antigua Grecia. Vamos a por ello. Antes de comenzar, y posiblemente nadie que esté viendo este vídeo haya tenido la oportunidad de verlo, pero hace 1 año y medio más o menos realicé un vídeo fantástico del Imperio Romano, que creo que os interesa a todos si este tema os interesa, así que no os lo podéis perder. Tardé varios meses en realizarlo, así que si os molan este tipo de temas me gustaría que le echaseis un vistazo. Continuemos con el vídeo. Se considera que la época griega fue desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Esta época fue dividida en 4 periodos distintos. En la antigua Grecia no estaban desarrollados como un país como tal, sino que existían ciudades-estado, pero los helenos compartían una cultura común, rezaban a los mismos dioses o tenían la misma lengua, por lo que a pesar de todo había un sentido de unidad, y tenemos ejemplos claros como cuando se creó una confederación para luchar contra los persas. Pero bueno, eso es otro cantar. En primer momento la economía griega estaba basada principalmente en la agricultura. Se cultivaba intensamente 3 tipos de plantaciones que son típicas del Mediterráneo: los cereales, los olivos y las viñas. Debido a lo poco fértil del suelo, a las técnicas primitivas y a la presión demográfica, obligó a que se fuesen creando nuevas colonias donde seguir desarrollando el sector agrícola, principalmente en la zona de Asia Menor. En cuanto a la ganadería, fue muy primitiva y apenas se desarrolló por falta de zonas de pastos. Se calcula que un total del 80% de la población griega se dedicaba al sector agrario, ya que era muy intensivo en mano de obra y, como os he comentado anteriormente, las técnicas de cultivo eran muy primitivas. La mayor parte de la tierra era propiedad de la aristocracia. Durante el siglo VII a.C., la expansión demográfica llevó a la aparición de tensiones entre los propietarios y los trabajadores de la tierra. En Atenas, la crisis se resolvió con la reforma de Solón, que eliminaban las disputas provocadas por la obligación de unión de trabajadores al propietario por deudas, además de establecer protecciones para la clase trabajadora. Aunque cabe destacar que los dominios de la aristocracia griega fueron pequeños en comparación con los latifundios romanos. La otra pieza clave de la economía selena fue la artesanía, que era realizada en un inicio para recursos domésticos. Sin embargo, la situación fue cambiando gradualmente entre los siglos 8 y 9 a.C., con el incremento de la comercialización de la economía griega. Con el crecimiento del comercio comenzó a utilizarse mucho la mano de obra de los esclavos en las artesanías. Por otro lado, el trabajo en el metal, el cuero, la madera o la arcilla eran actividades especializadas que se llevaban a cabo en talleres especializados. El taller prototipo solía ser familiar y en ocasiones recurría al trabajo de los esclavos. Y aquí quiero hacer un inciso, ya que el uso de mano de obra esclava fue clave para el desarrollo de la economía griega. Pensémoslo bien, tenemos capital humano preparado y que el único coste que nos tiene es la alimentación. El resto es gratis. Además, la economía es muy primitiva y por tanto no había máquinas para sustituir a la mano de obra. Por tanto, es excesivamente intensiva en el uso de personas para la fabricación o cualquier tipo de actividad. Por ello, fue un motor que a veces se deja de lado, pero realmente fue un pilar fundamental para el desarrollo de la economía griega. En general, en la artesanía destacan 2 grandes grupos: la cerámica, ya sea para uso doméstico o para el comercio, y la metalurgia, ya que había multitudes de metales en la península griega. Una cosa que personalmente me ha sorprendido mucho es el comercio, que como todos sabéis es históricamente una pieza clave para el desarrollo de las economías. Pues bien, situémonos en el mapa, miremos dónde está Grecia. Está en la zona rica del Mediterráneo, justo donde está el centro neurálgico del mundo, con zonas muy ricas en dotaciones naturales. Por ello y por la fuerte presión demográfica, obligó a Grecia a comenzar a comerciar tímidamente, importando grano.
Posteriormente, además del grano, se importaron productos como el papiro, especias, productos manufacturados, metales y materiales de construcción de naves como la madera, lino o resina. Por otra parte, las ciudades griegas explotaban vino, cerámicas y aceite de oliva. Atenas vendía el mármol que extraía del monte Pentélico, que tenía un gran renombre en el mundo griego, así como monedas de plata, conocidas por su elegante acuñación y por la calidad de su aleación. Las monedas no solo servían como dinero, sino que eran una fuente de metal, plata, en aquellos lugares en los que no usaban como dinero. Las fuentes actuales no tienen suficiente información como para evaluar con una gran precisión el volumen de bienes intercambiados en el comercio griego. Sin embargo, sí que existen algunas estimaciones que, aunque imprecisas, merecen ser comentadas. El historiador Daniel Yu, por ejemplo, calcula que cerca de la mitad de la riqueza generada en Atenas en el siglo IV a.C. debía de proceder por el beneficio del comercio. Por su parte, el arqueólogo Ian Morris estima que el volumen del comercio del siglo IV a.C. en el mar Mediterráneo era aproximadamente del 20% del volumen del comercio del siglo I. El crecimiento del comercio en Grecia llevó al desarrollo de técnicas financieras. Muchos mercaderes, ante la ausencia de suficientes activos líquidos, recurrían a la financiación de todas o parte de sus expediciones. Uno de los préstamos típicos para este tipo de actividades en el siglo IV a.C. En Atenas era normalmente una importante suma de dinero, prestado por un corto plazo de tiempo, la duración del viaje que podría ser de varias semanas o meses, a un alto tipo de interés, normalmente del 12%, pero bien podía alcanzar el nivel del 100%. Las condiciones contractuales siempre se establecían por escrito y se diferenciaban con los préstamos entre amigos. El prestador asumía todos los riesgos del viaje y a cambio el prestatario garantizaba el préstamo con la carga y con su flota, que como precaución era inmovilizada al retorno del viaje en el puerto. Por la parte del comercio interno se tienen bastantes menos datos, aunque se cree que se organizaban en gremios según la profesión, se pagaban impuestos y había mercaderes profesionales. Únicamente me quedan dos cosas más por comentar de la curiosa economía griega. En primer lugar, los impuestos y por último, la moneda. Los impuestos estaban distribuidos entre directos e indirectos. Los directos no estaban muy bien regulados y normalmente solo se aplicaban a los muy ricos en caso de necesidad, ya sea para financiar guerras o lo que sea. Por otro lado, los impuestos indirectos estaban tremendamente desarrollados y eran la base de la recaudación del Estado. Se aplicaban impuestos a todo tipo de cosas, esclavos, ganado, animales domésticos, granos y una infinidad de cosas más. Por último, queda comentar rápidamente la moneda, que tras la primera aparición en las zonas turcas se fueron expandiendo, llegando a Grecia y al poco tiempo se reguló y formó un monopolio de la circulación de monedas. Principalmente estaban constituidas por piedras preciosas, ya sean oro, plata o cobre. Y hasta aquí el análisis de la economía griega. Espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, me gustaría saber tu opinión y qué otro país o imperio de la historia te gustaría que reconstruyese en lo que la economía se refiere. También te tengo que pedir que te suscribas al canal y des un like para ayudar a seguir creando contenido. Sin nada más que añadir, muchas gracias por visualizar el contenido. Un saludo y hasta la próxima.